Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jair Ángel Torres Espinosa. En esta tarde me ha tocado hablar sobre un tema muy importante titulado La protección diplomática y la protección funcional. Pues bien, empecemos. Haciendo un breve resumen sobre el trabajo, el desarrollo de este presente trabajo aborda el análisis de la protección diplomática, que juega un rol importante, un rol fundamental en la configuración de la responsabilidad internacional, que consiste en la acción que ejerce un sujeto de derecho internacional respecto a otro sujeto para reclamar el respeto al derecho internacional. Nos centramos en este tema en la acción llevada a cabo por estados a la protección diplomática. Asimismo, la acción que ejerce las organizaciones internacionales con la protección funcional, y como un complemento al trabajo he añadido sobre la cláusula Calvo. En primer lugar, vamos a hablar expondremos la institución de la protección diplomática, sus ideas generales, los requisitos, consecuencias y unos casos que vamos a presentarles más adelante. En el segundo capítulo presentaremos la protección funcional, la definición y los casos que fueron discutidos o revisados por el Foro Internacional. Y por último, presentaremos una visión general de la cláusula Calvo en el derecho internacional, sus formas, su regulación en la Constitución Política del Perú, la actual vigente. Y por otro lado, un punto de este mismo capítulo, plantearemos la discusión sobre la validez de la cláusula Calvo, exponiendo los fundamentos de una y otra postura. Y finalmente concluiremos con las conclusiones del presente trabajo. Hablar de la protección diplomática, según la Real Academia Española, nos define protección diplomática. Es la acción que ejerce un Estado para invocar la responsabilidad internacional de otro Estado por el perjuicio causado por el hecho internacional ilícito de ese Estado o una persona natural o jurídica que es un nacional del primer Estado, con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. También nos menciona Ramiro Brotons, si el nacional de un Estado es víctima de un ilícito imputable a otro Estado, podrá reclamar ante los órganos de este, y una vez agotados los recursos internos del Estado, al particular no le quedará otro recurso que acudir al Estado de su nacionalidad para que éste, quien reclame internacionalmente, ejerciendo la protección diplomática. Eso es lo que nos dice Ramiro Brotons en su obra Derecho Internacional, que fue publicado en el 2007. La protección diplomática tienen ciertos requisitos para ejercer esta protección, y son la nacionalidad de la reclamación, 2, el agotamiento de los recursos internos, y 3, la conducta correcta de la persona a favor a la que se actúa la protección. En el punto 1 sobre la nacionalidad de la reclamación, pues es la condición necesaria para que un Estado pueda llevar a cabo una reclamación a título de la protección diplomática. Si nos preguntamos ¿quiénes son los nacionales de un Estado? Pues es la atribución de la nacionalidad a los individuos en competencia exclusiva pues, del Estado. En los casos de las personas con nacionalidad múltiple, la Corte Internacional de Justicia se inclina a la nacionalidad efectiva, es decir, el Estado con capacidad para reclamar será aquel en la que el individuo tenga un vínculo afectivo. Así lo estableció el fallo de Barcelona Traction, que es uno
de los casos, ¿no? El segundo requisito es el agotamiento de los recursos internos. Para este requisito, pues, los individuos afectados en sus intereses deberán agotar todos los recursos internos disponibles en el estado demandado, causante, pues, del perjuicio, para que proceda a la protección diplomática del gobierno de su nacionalidad. Es decir, los individuos perjudicados deberán utilizar todos los recursos administrativos, judiciales, que el Estado, actor del hecho causante de la reclamación internacional, ponga a disposición de los individuos. En conclusión, el daño sufrido por el individuo solo podrá ser materia de una reclamación cuando el particular afectado ya no posea ante los tribunales del gobierno demandado ninguna vía legal para obtener reparación, y cuando haya agotado las vías legales que estuvieran a su alcance sin éxito alguno. El tercer punto o el tercer requisito es la conducta correcta de las personas, ¿no? También conocido como clean hands, a favor de la que se actúa la protección. Se le conoce con el nombre de la teoría de las manos limpias. La doctrina sostiene de que la conducta incorrecta de la persona física, ya sea física o jurídica, por violación del derecho interno del Estado demandado, por ejemplo, participando en un movimiento revolucionario contra el gobierno regular o del derecho internacional, como por ejemplo si ha practicado la trata de esclavos, sería causal de inadmisibilidad del amparo diplomático. Es decir, no deberá existir prueba de que el perjudicado causó o favoreció con sus acciones u omisiones a las sanciones que se dio en su contra fueron adoptados por el Estado local. Hablemos sobre la naturaleza jurídica, pues, de la protección diplomática. Mediante la protección diplomática, el Estado ejercita un derecho propio, mas no un derecho del ciudadano o del nacional suyo. El Estado, y esto debemos tenerlo en claro, el Estado posee una total libertad de acción, donde esto se dio en el caso de Traction. La protección diplomática es una protección del Estado a Estado. El Estado ejerce un derecho propio y no la de la persona que la solicita. En el momento en la que el Estado asume la defensa de uno de sus nacionales frente a otro Estado, la reclamación de la protección se convierte en una relación de Estado a Estado, es decir, es una relación interestatal. El ejercicio por el Estado de la nacionalidad de la víctima es un derecho propio. Consecuencias es la discrecionalidad y la disponibilidad, salvo que venga obligado a ello por sus propias normas. El derecho a proteger a los nacionales, pues, es una obligación genérica del derecho internacional consuetudinario del respetar unos estándares del trato respecto a cualquier extranjero. Los derechos de los estados en este ámbito, pues, es un derecho exclusivo a determinar quiénes son sus nacionales, derecho a proteger si sufren un daño en el extranjero. El derecho de la protección diplomática de este derecho del Estado no actúa en representación, pues, de la víctima, no se subroga
en su acción, ejerce un derecho propio, derecho a ser respetado, el derecho internacional en las personas de sus nacionales. Si nos hacemos la pregunta, ¿se puede renunciar a la protección diplomática? Pues esto nos responde la cláusula Calvo, que fue ideada por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Calvo, por medio del cual el extranjero renunciaba a recurrir a la protección diplomática o a la protección del gobierno del país donde es originario, insertando tal declaración en un contrato suscrito por él. Hay dos posturas. La postura latinoamericana en cuanto en esta cláusula principal ha sido tomado por los países latinoamericanos, usando esta como una forma de evitar la intervención de los países poderosos por sus ciudadanos que se encuentran en otros países o estados, ¿no? Y la posición de los Estados Unidos, pues los países poderosos se han opuesto a esta cláusula, aduciendo que un ciudadano de un estado no puede renunciar a la protección diplomática de su estado de forma individual, ya que es dado a quien le asiste este derecho es al propio estado, más no a sus ciudadanos. Bien, en la recepción de la cláusula Calvo en el Perú, pues nuestro país no ha estado ajeno a la tradición impuesta en latinoamericana de introducir en los contratos celebrados entre los estados y los extranjeros una cláusula mediante el cual se les impida a aquellos solicitar a su país de origen su protección diplomática en el caso de surgir discrepancias derivadas del contrato. En el artículo 63 de nuestra Constitución Política de la actual vigente nos señala que las empresas extranjeras domiciliadas en el Perú están sujetas sin restricciones a las leyes de la República en todo contrato que con extranjeros celebra el Estado o las personas del derecho público, o en las concesiones que se les otorga, deben constatar el sometimiento expreso de aquellos a las leyes y tribunales de la República y su renuncia a toda la reclamación diplomática. En todo contrato del Estado y de las personas del derecho público con extranjeros domiciliarios consta el sometimiento de estas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda la reclamación diplomática. En el artículo 71 también en nuestra Constitución nos habla también en cuanto a la propiedad. Los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en las mismas condiciones que los peruanos, sin que en caso alguno puedan invocar la excepción ni protección diplomática. El artículo bajo comentario consagra pues la igualdad de las condiciones entre los nacionales y los extranjeros, y al mismo tiempo garantiza el libre acceso de los extranjeros a la propiedad en los mismos términos que un nacional, pero a la vez aquellos se obligan a renunciar a toda protección diplomática. La aplicación real de la cláusula Calvo en el Perú, pues mencionemos algunos modelos de contratos y ejemplos en la legislación peruana. Por ejemplo, el contrato celebrado por el Supremo Gobierno del Perú, representado por los directores superiores del Ministerio de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, con la empresa Corporation sobre los yacimientos cupríferos de Cuajone, que fue firmado el 16 de diciembre del 1969,
Justo en la cláusula 14 nos menciona el sometimiento de las leyes del país. La compañía declara su sometimiento expreso a las leyes y tribunales del país y renuncia al fuero diplomático, de acuerdo a la prescrito con el artículo 17 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, con la Compañía Nacional Air France, en su artículo 14, esta compañía y sus agentes, representantes y personal se hallan expresamente sometidos a las leyes y reclamaciones peruanas y a los tribunales de justicia del Perú, de conformidad con lo dispuesto del artículo 14 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, mencionemos ejemplos de la cláusula Calvo en las legislaciones del Perú. Tenemos entre la ley del 11780 sobre el petróleo, en su artículo 12 nos señala que los concesionarios están sujetos sin restricciones a las leyes y tribunales de la República. Los jueces de Lima son los únicos competentes para conocer de todos los asuntos entre los concesionarios y el Estado relacionados con esta ley. Los extranjeros, al obtener concesión, harán además renuncia expresa a toda reclamación diplomática. En la actualidad, debemos destacar que la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, la Ley 26221, en su artículo 85, nos señala que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, que desarrollen actividades de hidrocarburos se someterán expresamente a las leyes de la República del Perú y la renuncia a toda reclamación diplomática. Ahora, hablemos sobre la protección funcional. Para culminar, según la Real Academia Española, nos define de que es una acción que ejerce una organización internacional en favor a sus agentes, en virtud del vínculo funcional que los une. Cuando estos sufren un daño o un perjuicio en el ejercicio de sus funciones derivado de la comisión de un presunto hecho ilícito por parte de otro sujeto del derecho internacional. La necesidad de garantizar la independencia del funcionario respecto de cualquier tipo de intereses distinto de la organización internacional a la que pertenece. Muy bien, los agentes o funcionarios de una organización internacional, pues el daño causado a un agente o funcionario de una organización en el ejercicio de sus funciones, pues si nos preguntamos ¿quién está capacitado para ejercer la correspondiente reclamación internacional? Pues de mano prioritario, pero no exclusivo, la organización internacional para la cual presta servicio. Ahí vemos pues el caso de Bernadotte y el dictamen pues de la Corte Internacional de Justicia del 11 de abril de 1949 sobre la reparación de daños. Bernadotte era un funcionario de las Naciones Unidas en Palestina, fue asesinado en Jerusalén a manos de terroristas judíos, pues se remitió a la Corte Internacional de Justicia la cuestión relativa a la reparación por daños sufridos pues al servicio de las Naciones Unidas. Y por último, para concluir, en la actualidad, si bien el individuo es un sujeto de derecho internacional y tiene capacidad para reclamar internacionalmente por la violación de sus derechos, por lo que resultaría innecesaria la figura de la protección diplomática, no menos cierto es que el sistema universal y los sistemas regionales de la protección de los derechos humanos no abarca a la totalidad de la población mundial, en tanto
no todos los estados son parte de los tratados, crean dicho sistema de protección, pero por lo que se hace necesaria la vigencia de la protección diplomática. Si un país comete un hecho ilícito de carácter internacional en perjuicio de un individuo extranjero, la actual situación del derecho internacional no permite al perjudicado iniciar una reclamación en el campo internacional contra el país infractor. Al individuo no le queda otro recurso reclamar en el campo interno de ese país, y si en él no es satisfecho, pues solo puede acudir al país de su nacionalidad para que éste reclame en el ámbito internacional. Y por último, para ya culminar, la acción diplomática ha ido perdiendo la consistencia con la cual se había posicionado en el plano procesal del derecho internacional. Hoy en día, regímenes como la del CIADI y a la tutela directa del individuo otorgada en el sistema interamericano y europeo de la defensa de los derechos humanos le han quitado protagonismo. No es ya el Estado quien tiene en cabeza la titularidad de la defensa del nacional, sino que ahora el nacional puede acudir directamente ante los estrados internacionales para hacer valer su derecho, incluso contra el Estado de su nacionalidad. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima.